En la habitación del hospital, la madre pasaba horas al lado de su hijo en coma, víctima de un atropellamiento. El caso era grave y las esperanzas casi inexistentes. Fue entonces cuando apareció una niña, trayendo un frasco con un líquido dorado, y afirmó con calma: «Una gota de esto y su hijo despierta». Orgullosa y desconfiada, la madre se negó. Pero, al ver la vida del niño apagarse ante sus ojos, cedió a la desesperación. Lo que vino después no parecía de este mundo. La habitación del hospital tenía un silencio sofocante, roto solo por el bip rítmico del monitor y el sonido continuo del respirador. Gabriel, de 8 años, piel clara y cabello castaño claro, permanecía inmóvil en la cama, el rostro parcialmente cubierto por la mascarilla de oxígeno. A su lado, tubos y cables conectaban su pequeño cuerpo a las máquinas, como si fueran lo único que lo mantenía con vida. Su madre, Abigail, sentada al borde de la cama, miraba a su hijo con una mezcla de culpa y frialdad contenida. Sabía exactamente cómo habían llegado allí, y esa certeza la carcomía por dentro. Abigail siempre había sido del tipo que cuidaba exclusivamente de sí misma y de su hijo. No tendía la mano a nadie, y mucho menos permitía que alguien se entrometiera en su vida. Era orgullosa y desconfiada. El día del accidente, como de costumbre, había puesto sus intereses en primer lugar. Mientras Gabriel la esperaba a la salida de la escuela, ella estaba en el salón de belleza, retocando el tinte y haciéndose las uñas. Una vecina llamó, ofreciéndose a recoger al niño y llevarlo a casa, pero Abigail rechazó de inmediato. «No, gracias. Yo misma recojo a mi hijo. Siempre lo he hecho así y seguiré haciéndolo». El reloj avanzaba y no le importó quedarse unos minutos más en la silla, esperando que el esmalte secara. Solo cuando ya estaba atrasada, decidió salir. Tomó el coche y condujo apresurada, pero el destino fue implacable. Al girar en la esquina de la escuela, escuchó un sonido que jamás olvidaría. Llantas frenando bruscamente, un grito agudo y enseguida el impacto seco. Su corazón se aceleró. A unos metros de distancia sobre el asfalto estaba la mochila azul de Gabriel, caída de lado, y el cuerpo del niño tendido, pequeño y frágil, rodeado de personas intentando ayudar. Corrió, se arrodilló junto a él llamándolo por su nombre, pero Gabriel no reaccionaba. Los ojos cerrados, el rostro pálido, un hilo de sangre escurriendo por un costado de la frente. La ambulancia llegó en minutos, pero para Abigail el tiempo parecía un castigo lento. Dentro del vehículo le apretaba la mano con fuerza, pero en el fondo sabía que toda la tragedia se habría podido evitar. Si hubiera aceptado ayuda o puesto a su hijo por encima de su vanidad aquel día. En el hospital los médicos fueron claros. Gabriel estaba en coma sin previsión de cuándo despertaría. El sonido de las máquinas monitoreando los latidos llenaba el ambiente, y Abigail, rígida en la silla, miraba fijamente a su hijo, intentando apartar los pensamientos que la acusaban. Las paredes blancas y el olor a antiséptico aumentaban la sensación de aislamiento y culpa. Odiaba admitirlo, pero toda la situación era consecuencia directa de las decisiones que había tomado. Entonces la puerta se abrió en silencio. Una niña, de piel morena y ojos grandes y expresivos, entró. Vestía un overol de mezclilla sencillo sobre una camiseta clara. En la mano sostenía un pequeño frasco de vidrio dorado que parecía brillar suavemente bajo la luz de la habitación. Abigail frunció el ceño. «¿Quién eres tú?», preguntó desconfiada. «Me llamo Cassandra y creo que puedo ayudar a tu hijo», respondió la niña con un tono sereno. Abigail se inclinó hacia adelante, estudiándola. «No te conozco. No puedo confiar en alguien que aparece así de la nada. Solo quiero ayudar», insistió Cassandra, levantando el frasco. «No necesito tu ayuda. Tengo todo bajo control», replicó Abigail, intentando mantener la postura, aun sabiendo que se mentía a sí misma. «Solo una gota de esto y tu hijo despertará», dijo la niña sin alterar el tono.
Abigail soltó un suspiro impaciente y apartó la mirada. No le daré nada a mi hijo sin saber qué es. Sin discutir, Cassandra caminó hasta la mesa junto a la cama y colocó el frasco con cuidado. Entonces déjalo aquí. Si cambias de opinión, dijo, antes de darle una última mirada directa a los ojos y salir de la habitación, cerrando la puerta sin ruido. Quedaron solo el silencio, el sonido de las máquinas y aquel frasco dorado reflejando la luz, como si fuera algo vivo. Abigail mantuvo los ojos en él, dividida entre la desconfianza y una inquietante curiosidad que empezaba a crecer en lo más profundo de su pecho. La madrugada avanzaba lentamente, sumergiendo la habitación del hospital en una penumbra casi silenciosa. Abigail permanecía sentada, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el frasco dorado sobre la mesa. La luz tenue del pasillo, que entraba por la rendija de la puerta, hacía que el vidrio reluciera levemente, como si la invitara a tocarlo. Desde que Cassandra lo había dejado ahí, Abigail no lo había perdido de vista por mucho tiempo. El conflicto interno la consumía. Una parte de ella quería tirarlo a la basura, la otra se preguntaba si habría una pizca de verdad en las palabras de aquella extraña niña. El silencio se rompió de repente, con un sonido agudo y continuo. El monitor cardíaco lanzó una alarma estridente que cortó el aire como una cuchilla. Abigail se levantó de un salto, sintiendo el cuerpo helarse. La línea verde en la pantalla temblaba desordenada, subiendo y bajando de forma irregular. «No, no, por favor», murmuró acercándose a la cama. Gabriel, aún inmóvil, parecía más pálido que antes, y sus pequeños dedos se contrajeron levemente, como buscando algo en el vacío. La puerta se abrió de golpe y dos enfermeros entraron a toda prisa, seguidos por un médico de bata blanca. «Está teniendo una arritmia grave», dijo él, examinando ya los monitores. La habitación se convirtió en un torbellino de voces, órdenes rápidas y el sonido metálico de instrumentos siendo preparados. «El pulso está cayendo», gritó una de las enfermeras, mientras el médico intentaba una maniobra de emergencia. Abigail, dominada por el pánico, vio cómo la línea del monitor comenzaba a aplanarse, como si la vida de su hijo se escurriera delante de sus ojos. «No estamos logrando estabilizarlo». La voz del médico llegó cargada de tensión. «Preparen la adrenalina». Fue en ese instante que su mirada volvió al frasco dorado, brillando bajo la luz tenue. Su corazón latía demasiado rápido, pero una frase resonaba en su mente como grabada a fuego. «Solo una gota, y él puede despertar». Sus manos temblaban cuando tomó el frasco. El tacto era tibio, y un aroma dulce escapó en cuanto giró la tapa. «Esto es una locura», murmuró para sí misma, pero el grito del médico la hizo decidirse. «Lo estamos perdiendo ahora». Se inclinó sobre su hijo, ignorando el murmullo a su alrededor, y dejó que una única gota del líquido tocara los labios resecos de Gabriel. Por un segundo, nada pasó. Luego, lentamente, la línea del monitor empezó a estabilizarse, como si encontrara un nuevo ritmo. Su respiración se volvió más profunda, el pecho subiendo y bajando con más fuerza. Abigail sintió algo cálido rozar sus dedos, la pequeña mano de su hijo, débil pero decidida, cerrándose sobre la de ella. Poco a poco, la expresión tensa en el rostro del niño se suavizó y sus párpados temblaron antes de abrirse con dificultad. Sus ojos, aún turbios, buscaron el rostro de su madre. «Mamá», dijo con una voz débil, pero lo suficientemente clara como para atravesar el caos de la habitación. Abigail quedó paralizada por un instante, sin creer lo que veía y escuchaba. La conmoción se apoderó de todos. Las enfermeras se miraban incrédulas y el médico, aún con el estetoscopio en la mano, murmuró: Esto no es posible. Él estaba... Pero la frase murió antes de concluir. Abigail, con lágrimas cayendo y una risa nerviosa, abrazó a su hijo con cuidado, sintiendo cada latido de su pequeño corazón
como un milagro palpitando contra su propio pecho. Miró el frasco en su mano. Aquel brillo dorado parecía ahora más intenso, como si supiera que había cumplido un propósito. Abigail lo cerró rápidamente, sin saber si lo que acababa de ocurrir era un milagro o el inicio de algo mucho más grande y tal vez más peligroso. El amanecer se arrastraba por la habitación del hospital, pintando las paredes de un tono suave y frío. Las cortinas azuladas dejaban pasar una luz filtrada que hacía brillar las superficies metálicas de los equipos. Abigail estaba ahí, sentada en la silla exhausta. Los ojos le ardían, no solo por el cansancio, sino por la tensión acumulada. Apenas había parpadeado desde que su hijo se había estabilizado. Gabriel dormía de lado, el pecho subiendo y bajando con un ritmo estable, la piel ligeramente sonrosada, un contraste casi doloroso con el tono pálido y sin vida de la madrugada anterior. Aún así, Abigail no se sentía tranquila. El frasco dorado, guardado en el fondo de su bolso, parecía latir, como si tuviera vida propia, como si esperara ser recordado. Entonces la perilla giró y la puerta se abrió despacio. La figura que apareció hizo que Abigail se incorporara en la silla. Cassandra entró, y esta vez había algo distinto en ella. Su rostro mostraba una sonrisa genuina, y el brillo de sus ojos revelaba alivio. Sus pasos eran ligeros, pero cargaban con una extraña confianza para alguien tan joven. Caminó hasta la cama y al ver a Gabriel respirando bien, dejó escapar un suspiro casi imperceptible. «Está mejor. Gracias a Dios», dijo en voz baja y dulce, como si temiera despertarlo. Abigail no pudo evitar que la emoción se desbordara. Las lágrimas llegaron rápido y se levantó acercándose a la niña. «Yo no sé cómo hiciste esto, pero gracias», dijo, apretando las manos de Cassandra con fuerza. «Salvaste a mi hijo». «¿Cómo? ¿Qué había en esa gota?». Cassandra mantuvo la suave sonrisa, pero negó con la cabeza. «No fui yo, fue Dios. Yo solo obedecí lo que Él me pidió. No necesitas agradecerme, necesitas compensar». La madre frunció el ceño, confundida e incómoda. ¿Compensar? ¿Qué quieres decir con eso? La expresión de Cassandra cambió. El brillo en su mirada dio paso a una serenidad tranquila, pero implacable. Dio un paso al frente, quedando junto a la cama de Gabriel. «Él solo estará bien si ayudas a otra persona. Si no lo haces, volverá al coma». Sus palabras no sonaron como una hipótesis, sino como un hecho inevitable. Abigail cruzó los brazos, levantando el mentón. «Mi hijo ya fue salvado. No tengo que demostrarle nada a nadie». Cassandra no se inmutó. «No se trata de demostrar, Abigail. Se trata de dar, de hacer algo por alguien que no puede devolvértelo, de poner al otro por encima de ti misma», dijo, mirándola directo a los ojos, como si intentara atravesar todas las capas de orgullo y resistencia. La madre soltó una breve risa, casi burlona, intentando alejar la incomodidad que comenzaba a instalarse. «Mira, te agradezco lo que hiciste, o lo que crees que hiciste, pero yo no soy ese tipo de persona. Yo cuido de mi hijo, solo de él, y eso es suficiente». Cassandra permaneció inmóvil, sin apartar la mirada. «Crees que ya ganaste, pero no entiendes que esto es solo el comienzo». Su voz fue tan baja que parecía un susurro, pero cargaba el peso de algo mayor, casi como si no viniera de ella. Abigail desvió la vista, buscando en las paredes blancas de la habitación un punto de escape para aquella conversación incómoda. El peligro ya pasó. Gabriel está vivo, y eso es lo único que importa. La niña comenzó a retroceder, un paso a la vez, hasta la puerta. Antes de salir hizo una pausa, manteniendo la mirada fija en Abigail. «Recuerda, cada decisión tuya ahora será una semilla, y no todas florecen». Luego giró el cuerpo y desapareció por el pasillo, dejando solo el sonido distante de sus pasos resonando.
Abigail quedó sola, mirando a Gabriel. Su mano fue instintivamente hacia el bolso, tocando el frasco a través de la tela. El contacto le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Qué quería decir Cassandra con eso? Sacudió la cabeza, como si pudiera ahuyentar el peso que comenzaba a crecer en su pecho. Pero, en el fondo, una voz silenciosa e incómoda ya empezaba a resonar. ¿Y si tiene razón? Los 2 días siguientes fueron una mezcla de aparente alivio e inquietud silenciosa para Abigail. Se aferraba al sonido rítmico de los monitores, al movimiento constante del pecho de Gabriel y al calor frágil que aún emanaba de su mano. Intentaba convencerse de que todo estaba bajo control, que lo peor ya había pasado. Pero, por más que quisiera ignorarlo, las palabras de Cassandra resonaban como una campana lejana e insistente. Él solo estará bien si ayudas a otra persona. Abigail sacudía la cabeza cada vez que esa frase aparecía, como quien ahuyenta un pensamiento molesto, negándose a creer que la vida de su hijo pudiera depender de algo tan subjetivo. En la mañana del segundo día, su mundo comenzó a desmoronarse otra vez. Gabriel abrió los ojos por un breve instante, pero el brillo de antes había desaparecido por completo. Su mirada estaba pesada y perdida, y su respiración era corta, como si el aire no fuera suficiente. Abigail sonrió, intentando mantener la ligereza, y preguntó: «¿Tienes hambre, mi amor? ¿Quieres un poco de jugo?» Él respondió solo con un leve asentimiento, pero pronto comenzó a toser, una tos seca que parecía arrancarle las últimas fuerzas. El monitor mostraba caídas visibles en la frecuencia cardíaca, y un tono amoratado empezaba a teñirle los labios. Un frío cortante recorrió la espalda de Abigail. No, ahora no. No otra vez. Se levantó de golpe, sintiendo el corazón latirle en el cuello. Pasó la mano por el cabello, como si quisiera poner en orden los pensamientos que se enredaban. Ayudar a otra persona, ¿será eso? ¿O solo es una coincidencia? No quería creerlo, pero el miedo es un maestro implacable. Salió del cuarto apresurada, casi chocando con un enfermero en el pasillo. ¿Puedo ayudar?, preguntó sin pensarlo. El hombre la miró confundido. ¿Ayudar con qué? Con lo que sea. Sostener esto, llevar aquello. No importa, dijo, tomando ya una de las bandejas del carrito. El enfermero soltó una breve risa, le dio las gracias y siguió su camino. Abigail no se detuvo. En el comedor, corrió a ayudar a una trabajadora a apilar platos limpios. En el pasillo principal, tomó las bolsas de las manos temblorosas de una visitante mayor, diciendo: «Deje que yo las lleve por usted». La mujer agradeció, sorprendida. Más adelante, ayudó a un paciente en silla de ruedas a llegar hasta el área exterior. Todo lo hacía rápido, con gestos apresurados, como quien intenta cumplir una lista invisible antes de que el tiempo se acabe. Pero, por más que acumulaba buenas acciones, un extraño vacío crecía en su pecho. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿O solo fingiendo? A cada sonrisa de agradecimiento, Abigail sentía un peso, como si la gratitud de los demás no lograra tocarla de verdad. Tal vez Cassandra hablaba de otra cosa, algo que no se puede medir. Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. «No estoy ayudando. Esto cuenta, tiene que contar», repetía mentalmente como un mantra desesperado. Cuando volvió a la habitación, el aire parecía más pesado, cargado de un silencio casi asfixiante. Gabriel estaba mucho peor. Su respiración era irregular, entrecortada por pausas largas que hacían que el monitor emitiera alertas cortas. Sus manos estaban frías y una fina capa de sudor cubría su frente. Al tocarle el rostro, Abigail sintió como si estuviera sosteniendo un cuerpo a punto de rendirse. El monitor emitía bips irregulares, cada vez más espaciados, y el niño parecía luchar para mantener los ojos abiertos. La impotencia le apretó el pecho como un torno. Por dentro gritaba con rabia contra sí misma. «Lo hice todo.
Ayudé. ¿Por qué no está funcionando? Pero, en el fondo, la respuesta ya rondaba su conciencia, aunque se negaba a aceptarla. Las palabras de Cassandra, firmes y serenas, volvieron a resonar. Se trata de dar, de hacer algo por alguien que no puede devolvértelo. Abigail respiró hondo, intentando apartar el recuerdo. Apretó la mano de Gabriel una vez más, como si eso pudiera detener lo que sentía que se acercaba. Pero no había forma de negarlo. Algo estaba muy mal, y si seguía así, sabía que podría perderlo. Y esta vez, tal vez para siempre. El pasillo del hospital parecía interminable para Abigail. Cada paso resonaba, acompañado por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el olor frío y estéril que impregnaba el aire. Caminaba rápido, pero no tenía un destino exacto. Solo quería escapar de la asfixia que sentía al ver que Gabriel empeoraba, incluso después de haber pasado horas ayudando a personas en el hospital. El sonido irregular de los monitores aún latía en su cabeza, mezclado con la angustiosa sensación de que el tiempo estaba en su contra. Hice todo lo que ella pidió. Todo. Y aún así, nada había cambiado. Sentía una mezcla de frustración y rabia, pero sobre todo, miedo. Miedo de estar a punto de perder a su hijo de manera definitiva. Al girar en una esquina, Abigail se encontró con Cassandra, de pie en medio del pasillo, como si ya supiera que ella vendría. La niña mantenía las manos cruzadas frente a su cuerpo y la mirada fija, profunda, que parecía atravesar cualquier barrera. No había sorpresa, no había nerviosismo, solo esa serenidad casi inquietante. Abigail se detuvo de golpe, el corazón acelerado, y la miró como quien enfrenta a un adversario. El silencio entre ellas era tan denso que parecía llenar todo el espacio, apagando incluso los sonidos lejanos de pasos y voces que venían de otras salas del hospital. «¿Entonces así es?», comenzó Abigail con la voz cargada de tensión, casi temblorosa. «¿Estás jugando con la vida de mi hijo? Me haces correr como loca, ayudando a gente que ni siquiera conozco, y él no mejora». Su voz retumbó en el pasillo, mezcla de acusación y desesperación. Cassandra permaneció inmóvil, como si absorbiera cada palabra sin prisa por responder. Sus ojos no vacilaron. Cuando por fin habló, su voz fue baja pero firme, con un tono que no pedía atención, la exigía. «No mejora porque no entendiste». Las palabras sonaron como un veredicto. Abigail dio un paso adelante, el rostro marcado por el cansancio y la furia. «No entendí qué». Su voz subió de tono. «Ya ayudé. Hice todo lo que me pediste. Llevé bandejas, empujé sillas de ruedas, sostuve puertas. ¿Qué más quieres de mí?». Cassandra ni pestañeó. «Quiero que lo hagas de verdad», dijo sin elevar la voz, pero con una firmeza que hizo que Abigail contuviera la respiración. «Tus manos se mueven, pero tu corazón sigue detenido. Actúas por miedo, no por amor, y mientras sea así, nada cambiará». El silencio que siguió fue sofocante. «Eso es absurdo», replicó Abigail, soltando una breve risa incrédula. «Ayudar es ayudar, no importa la intención», pero Cassandra dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellas. «Sí importa. Estás ayudando para salvar a tu hijo, no para salvar a alguien. Lo haces para evitar una pérdida, no para ofrecer algo genuino». Sus ojos brillaron por un instante. «Actúas como quien paga una deuda, pero ayudar nunca debe ser una carga, debe ser una elección». La frase, dicha con calma, golpeó a Abigail como un golpe certero, derrumbando parte de su resistencia. La madre respiró hondo, intentando contener el nudo que empezaba a formarse en su garganta. «Fácil para ti decirlo. No sabes lo que es ver a tu hijo atado a máquinas, sin poder respirar por sí mismo», respondió, con la voz quebrándose al final. Cassandra mantuvo la postura, pero suavizó ligeramente el tono. «Justamente por eso estoy aquí, para que entiendas que, para salvarlo, primero debes salvar algo dentro de ti.
Debes dejar de vivir en un mundo donde solo ustedes dos importan. Las palabras entraron como cuchillas afiladas, cortando no solo la rabia de Abigail, sino también el muro que siempre había levantado a su alrededor. Por unos segundos, Abigail no pudo responder. Se sentía expuesta, como si cada verdad dicha por la niña iluminara una parte de sí misma que prefería mantener oculta. Bajó la mirada, apretando los puños, luchando contra el impulso de gritar o huir. Cassandra, entonces, dio un paso a un lado, abriendo espacio en el pasillo. «Cuando lo entiendas, cuando tu ayuda sea sincera, él se levantará», dijo sin titubeos. Abigail levantó la mirada lentamente, encontrándose con la suya, pero no halló desprecio, solo una certeza implacable. Con el camino libre, Abigail comenzó a caminar, pero sus piernas estaban pesadas, como si cada paso cargara con el peso de las palabras recién escuchadas. El eco de la voz de Cassandra parecía seguirla, repitiendo sin cesar: «Ayudar nunca debe ser una carga, debe ser una elección». Al acercarse de nuevo a la habitación, sintió que no había escapatoria. Tarde o temprano tendría que decidir entre seguir protegiéndose o abrirse de verdad, corriendo el riesgo de cambiar para siempre. El corazón de Abigail aún estaba oprimido por las palabras de Cassandra cuando, al día siguiente, decidió caminar por el hospital sin rumbo. No quería admitirlo, pero algo dentro de ella la impulsaba a mirar a su alrededor con más atención. Los pasillos estaban llenos de historias silenciosas, ancianos mirando por la ventana como si esperaran a alguien, enfermeros corriendo con expedientes, niños llorando en los brazos de sus madres. Al girar a la izquierda, cerca del área pediátrica, su mirada se detuvo. Apoyada contra la pared, sentada en una silla de plástico, estaba una joven madre con un bebé recostado sobre su pecho. El pequeño estaba conectado a tubos y monitores, y su respiración débil era casi un susurro. La mujer, de piel clara y cabello despeinado, intentaba mecerlo levemente, mientras las lágrimas caían sin control. Abigail dudó. Sintió un nudo en la garganta y por un momento casi se dio la vuelta. No sabía qué decir, y mucho menos cómo empezar. Pero algo en el rostro de aquella mujer la hizo detenerse. Sus ojos cargaban un cansancio tan profundo que parecían no tener ya fuerzas para brillar. Abigail dio unos pasos y con una voz suave preguntó: «¿Puedo sentarme aquí contigo?». La mujer levantó la mirada sorprendida y se secó rápidamente las lágrimas como si quisiera ocultar el dolor. «Claro», respondió con una sonrisa débil. Abigail se sentó a su lado y permaneció en silencio unos instantes, respetando ese espacio. «Se llama Daniel», dijo la joven, acariciando el pálido rostro del bebé. «Tiene solo 8 meses y ya ha pasado más tiempo aquí dentro que en casa». Su voz temblaba. Abigail tragó saliva. «¿Y tú? ¿Cómo te llamas?», preguntó con delicadeza. «Valeria», respondió la joven bajando la mirada. «Su padre me dejó cuando supo que Daniel nació con problemas de salud. Dijo que no quería esa vida para él. Mi familia creyó una mentira que él contó y también se alejó». Las lágrimas regresaron y Abigail, sin pensarlo, tomó su mano. Por unos segundos ninguna de las dos habló. El gesto, simple, pareció romper una barrera invisible. Valeria respiró hondo y comenzó a desahogarse, contando sobre las noches en vela, el miedo constante de perder a su hijo, la soledad aplastante de enfrentarlo todo sola. Abigail escuchaba, realmente escuchaba, sin prisa, sin buscar palabras bonitas para consolar. Solo dejaba que hablara, permitiendo que ese dolor encontrara un lugar seguro donde ser expuesto. Mientras la oía, sentía algo extraño y familiar, una conexión genuina, no motivada por obligación o por la necesidad de demostrar algo, sino por un impulso sincero de estar ahí. «No puedo ofrecerte una cura», dijo Abigail finalmente, con la voz quebrada.
pero puedo quedarme aquí contigo el tiempo que necesites. Valeria cerró los ojos y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No sabes cuánto significa eso para mí, respondió, apretando la mano de Abigail. El bebé, como si sintiera el alivio de su madre, soltó un suspiro suave y se acomodó mejor en sus brazos. Un silencio lleno de paz se instaló entre esas tres vidas en ese pequeño espacio del pasillo. Conversaron durante horas. Hablaron sobre miedos, sobre la injusticia de la vida, sobre los pocos momentos buenos que aún lograban guardar en el corazón. En algunos momentos rieron juntas, en otros callaron, permitiendo que las lágrimas hablaran. Abigail se dio cuenta de que, por primera vez, no estaba pensando en lo que recibiría a cambio. No miraba el reloj, no pensaba en cumplir algo. Simplemente estaba ahí, entera, presente. Y esa sensación la llenó de un calor que no sentía desde hacía años. Cuando finalmente se levantó para regresar a la habitación, Abigail sintió que algo en ella había cambiado. Sus pasos eran más ligeros y el aire parecía menos pesado. Sentía como si hubiera dejado una parte de sí con Valeria y, a cambio, llevado consigo un pedazo de ella también. Por primera vez, entendió lo que Cassandra quiso decir con hacerlo de verdad. El pasillo parecía más corto en el camino de regreso, pero el corazón de Abigail estaba distinto. Llevaba consigo el suave peso de la conversación con Valeria, como si hubiera dejado de ser solo espectadora del dolor ajeno y por unas horas se hubiera convertido en parte de la vida de otra persona. Al abrir la puerta de la habitación, fue recibida por el sonido regular de los monitores, un contraste reconfortante con la irregularidad desesperante de los días anteriores. Gabriel estaba allí, inmóvil como antes, pero había algo sutilmente diferente. Su semblante ya no cargaba el peso de una fragilidad extrema, y la palidez parecía menos cruel. Su pecho subía y bajaba con un ritmo firme, la respiración sonaba más estable y su cuerpo parecía descansar, no luchar. Se acercó a la cama con cuidado, como quien teme interrumpir un momento demasiado frágil para romperse. Tomó la pequeña mano de su hijo y se inclinó para susurrar: «Mamá está aquí, y no va a irse a ningún lado». Por un instante, juró sentir un leve apretón en sus dedos, tan suave que podría haber sido imaginación. Pero pronto se dio cuenta. No lo era. La habitación estaba en silencio, solo el bip acompasado llenaba el aire. Abigail se acomodó en la silla, los ojos fijos en el niño, esperando sin saber qué. Era como si hubiera algo en el aire, algo a punto de suceder. Entonces, un mínimo movimiento la hizo contener el aliento. Los párpados de Gabriel temblaron y su pecho se llenó de más aire. Como quien despierta de un sueño profundo y pesado, Abigail se inclinó hacia adelante, el corazón acelerado, y volvió a tocar su mano. Esta vez, el apretón fue lo bastante firme como para hacerla jadear. «¿Gabriel?». Lo llamó con la voz quebrada. El niño soltó un suspiro largo, profundo, y lentamente abrió los ojos, revelando el brillo suave que ella pensó haber perdido para siempre. «Mamá», murmuró, con una sonrisa débil pero viva. Las lágrimas brotaron sin pedir permiso, y Abigail lo abrazó con todo el cuidado, sintiendo que ese momento lo cambiaría todo. Fue entonces cuando notó que no estaban solos. Junto a la cama, de pie, estaba Cassandra, observando la escena con una sonrisa llena de ternura y un alivio que no necesitaba explicación. La luz de la ventana parecía resaltar su figura, como si fuera parte de un cuadro pintado por la propia mañana. Abigail se levantó despacio, aún con la mano de su hijo en la suya, y se acercó a la niña. «¿Fuiste tú?», dijo con la voz quebrándose. Cassandra negó con la cabeza. «No, fuiste tú, y fue Dios. Yo solo mostré el camino». Abigail respiró hondo, las lágrimas aún cayendo. «¿Pero él está realmente fuera de peligro?», preguntó, casi temiendo la respuesta.
Cassandra sonrió más ampliamente, con la seguridad de quien dice una verdad absoluta. Lo está. Para siempre. Se recuperará. Volverá a correr, a jugar, a vivir. Ya no tienes que temer perderlo. Las piernas de Abigail flaquearon y cayó de rodillas ante la niña, tomando sus manos con fuerza. Gracias. Por él y por mí. No solo salvaste a mi hijo, también me salvaste a mí. Cassandra se agachó quedando a su altura y le devolvió el apretón. Eso era lo que necesitaba oír. Ahora entendiste. Abigail asintió, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Entendí que ayudar no es cuestión de obligación, es cuestión de estar de verdad. La niña pasó su mano delicadamente por el rostro de la madre, como quien sella un momento eterno. Entonces, mi misión aquí terminó, dijo, con un tono suave pero definitivo. En ese instante, el aire de la habitación pareció más ligero, casi perfumado, y una luz dorada comenzó a envolver la figura de Cassandra. Abigail y Gabriel la observaban inmóviles, mientras pequeñas partículas luminosas se desprendían de su cuerpo, elevándose lentamente como polvo brillante. «Solo soy una mensajera», dijo ella mirando a ambos a los ojos. «Lo demás ahora es cosa de ustedes». Y poco a poco desapareció, dejando en el aire una sensación de paz imposible de describir. Abigail permaneció de rodillas, la mano de su hijo entre las suyas, sintiendo los latidos fuertes y seguros de su pequeño corazón. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no eran de miedo, sino de gratitud y reverencia. En el fondo, sabía que ese momento quedaría grabado en ella para siempre, no como el día en que solo su hijo volvió a la vida, sino como el día en que ella también renació. Los días que siguieron al milagro fueron como presenciar el amanecer después de una noche sin fin. Gabriel, que hasta entonces apenas tenía fuerzas para abrir los ojos, comenzó a mostrar señales de recuperación que llenaron el corazón de Abigail de una esperanza nueva, casi tímida, pero firme. Primero fue una mirada más atenta, luego una sonrisa discreta, y pronto vinieron pequeñas frases como si volviera a descubrir el placer de conversar. Los médicos, antes reservados con sus palabras, ahora sonreían más en cada examen. Cada paso en el progreso del niño era celebrado como una victoria silenciosa, y Abigail anotaba mentalmente cada detalle, como quien colecciona tesoros para no olvidarlos jamás. Al tercer día, Gabriel ya podía sentarse en la cama, apoyado en las almohadas, pidiendo ver qué había en la bandeja del desayuno. El color regresaba gradualmente a su rostro, y sus ojos recuperaban ese brillo vivo que su madre tanto temía no volver a ver. Comenzó a querer escuchar historias, pedirle a su madre que le contara lo que pasaba en el pasillo, preguntar por los otros niños hospitalizados. Abigail notaba que, junto con la fuerza física, también renacía en él una curiosidad por el mundo, algo que para ella era tan valioso como cualquier diagnóstico médico positivo. Con el tiempo, sus piernas comenzaron a responder mejor. Los primeros pasos dentro de la habitación fueron cautelosos, pero llenos de emoción. Abigail caminaba a su lado, tomándolo de las manos, y veía en su hijo a un pequeño guerrero que no se había dejado vencer. A cada paso, recordaba el estado en el que había estado, frágil, pálido, con la vida pendiendo de un hilo. Ahora, era como ver florecer una planta después de una tormenta devastadora. Los enfermeros se emocionaban, y hasta algunos pacientes se detenían para mirar, como si fueran testigos de algo sagrado. El día antes del alta, Gabriel ya podía caminar por los pasillos, explorando con su curiosidad de siempre, saludando a los enfermeros y sonriendo a todos. Abigail, mientras lo observaba, sentía que no solo veía a su hijo volver a la vida, sino que también presenciaba la reconstrucción de su propia alma. Sabía que ese viaje había transformado no solo la salud de él, sino también la forma en que ella veía el mundo y su papel en él. Por primera vez,
entendía que el milagro no había ocurrido solo en el cuerpo de Gabriel, sino también dentro de ella. El día del alta llegó como una brisa suave después de una tormenta interminable. La habitación que durante días fue escenario de lágrimas, súplicas y milagros, ahora parecía más iluminada, y no solo por la luz del sol que entraba por las ventanas. Abigail preparaba la pequeña mochila de Gabriel, doblando cuidadosamente cada prenda, mientras el niño, ya con más color en el rostro y una tímida sonrisa, observaba curioso los movimientos de su madre. El sonido de los pasos en el pasillo y el ir y venir de los enfermeros ahora parecían parte de una música ligera, diferente del ritmo acelerado y tenso que dominaba los días anteriores. Había un aire de nuevo comienzo flotando en todo. Cuando salieron de la habitación, Gabriel caminaba despacio pero firme, sosteniendo la mano de su madre. Cada paso que daba era como un regalo que Abigail recibía en silencio, grabando en su mente la imagen de su hijo fuera de esa cama. En el pasillo principal, antes de llegar a la salida, una voz conocida llamó su nombre. Al girar, vio a Valeria corriendo hacia ella, el rostro iluminado por una sonrisa que Abigail no le había visto antes. «Abigail», dijo, casi sin aliento. «Mi hijo está estable, fuera de peligro». Las palabras llegaron acompañadas de lágrimas, pero esta vez eran de alegría. Las dos se abrazaron con fuerza, como viejas amigas que habían sobrevivido al mismo naufragio. «No sabes cuánto significó para mí tu compañía aquel día», dijo Valeria apretando la mano de Abigail. «Creí que estaba sola, pero me recordaste que todavía hay personas que se preocupan». Abigail sonrió con sinceridad, sintiendo un calor en el pecho. «Y tú me mostraste que el amor no está solo en la sangre, sino en lo que elegimos hacer por los demás». Gabriel, observando la escena, apretó la mano de su madre, como confirmando que entendía. Valeria se agachó para mirar a Gabriel a los ojos y le pasó la mano por el cabello. «Eres un niño fuerte y tienes una madre increíble». Él sonrió, algo avergonzado, pero mantuvo la mirada firme. Abigail observó, emocionada, dándose cuenta de cómo esas palabras también resonaban para ella. No hacía mucho, no se habría visto como increíble ante los ojos de nadie, pero ahora entendía que la fuerza venía de algo más allá del orgullo. Venía de la capacidad de abrirse a los demás, de permitirse sentir y cuidar. Las dos intercambiaron contactos, prometiendo verse fuera del hospital. «Quiero que nuestros hijos crezcan sabiendo esta historia», dijo Valeria, con un brillo esperanzador en la mirada. «Y quiero que aprendan que ayudar a los demás es lo que mantiene la vida hermosa». Abigail asintió, sintiendo un nudo en la garganta, pero esta vez era un nudo dulce lleno de gratitud. La sensación de pérdida y miedo que la había acompañado tantos días ahora daba paso a una certeza. Ella y Gabriel estaban comenzando un nuevo capítulo. Al salir por la puerta principal del hospital, Abigail respiró hondo. El aire fresco golpeó su rostro como un abrazo de la propia vida y miró a Gabriel, que caminaba a su lado, los ojos curiosos explorando el mundo más allá de las paredes blancas. Por un momento, cerró los ojos y pensó en Cassandra. Ya no había rastro de la niña, pero el recuerdo de su presencia y de sus palabras seguía vivo, como una marca grabada en su corazón. Mientras avanzaban por la acera, madre e hijo se miraron y sonrieron. No había prisa en su paso, como si entendieran que el camino por delante merecía recorrerse con calma. Abigail sabía que nunca volvería a ser la misma, y que, de ahora en adelante, su vida estaría ligada no solo al bienestar de Gabriel, sino también al compromiso silencioso de tender la mano a quien lo necesitara, como un reflejo de la luz que un día los salvó. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.